¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas de Corrientes? Hoy nos vamos a dedicar a estudiar los ilícitos y las sanciones previstos en la Ley 11.683. A ver, hay algunas premisas que quiero dejar en claro. El derecho penal tributario en la República Argentina comprende dos límites. Uno, previsto en el régimen penal tributario, Ley 27430, quiero aclararles también, en el Congreso hay en estudio un proyecto de modificación al Código Penal que fue presentado el año pasado, en el 2019, que tiene un capítulo que incorpora al régimen penal tributario. ¿De qué manera lo incorpora? De la misma manera que hoy pueden leer ustedes en el régimen penal tributario de la 27430. No tiene ninguna diferencia. ¿Cuál es la pena que prevé ese régimen penal tributario? La pena de prisión. Un límite. El otro límite que integra el sistema penal tributario vigente en la Argentina es lo que vamos a ver nosotros. Las sanciones previstas en la Ley 11.683. ¿Se discute? Yo creo que no tiene motivo para discutirse. ¿Por qué? Primero por esto. Estamos hablando de lo que es el pilar, el sustento, el fallo más importante de la materia sancionatoria tributaria. Estos autos son Parafina del Plata. Año 1968, cuando lo único que existía eran las sanciones de la Ley 11.683. Quiere decir acá que Parafina del Plata lo que estaba discutiendo es lo que hoy ustedes ven en el artículo 46, una defraudación fiscal. ¿Y qué dijo la Corte en este decisorio que se considera un leading case de la materia penal tributaria? Dice que consagra el criterio de personalidad de la pena, que es uno de los principios sagrados del derecho penal, y que en su esencia responde al principio que sólo puede ser reprimido quien sea culpable. ¿Y quién es culpable para el derecho penal? Aquel sujeto a quien puede serle atribuido objetivamente y subjetivamente el delito del que se lo acusa. Y ahora voy a explicar qué quiere decir lo objetivo y qué quiere decir lo subjetivo. Objetivo es el autor, la acción y los medios. Vamos a un ejemplo duro. Autor, fulano de tal. Acción, homicidio. Medios, arma de fuego. Eso es puramente objetivo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un autor que a través de un arma de fuego mutó la vida de un ser vivo en cadáver. Eso es objetivo. Pero ¿qué es este elemento subjetivo del que habla la Corte? El elemento subjetivo está en la psiquis del autor del injusto. ¿Y qué hay en la psiquis del autor del injusto? Hay tres cosas. Existe la posibilidad de que haya tres cosas. Primero, tener intención y tener voluntad de matar, como es el caso del que hablábamos.
tener negligencia o tener impericia y matar, o matar habiéndose equivocado que mataba. Llevo la misma situación a la evasión. Tener intención y voluntad de evadir, entonces el juez puede decirme, sabía que evadías y querías evadir. Tener negligencia o impericia en mi acción y producto de ello evadir, o tener error en mi comportamiento y evadir. Si yo vuelvo al ejemplo del homicidio, puedo decir que fulano le debía plata a Mengano, que discutieron y como uno no le quería pagar al otro, uno saca un arma de fuego, la apunta, tira y lo mata. Tuvo intención de matar, tuvo voluntad de matar. Pero también puede haber un homicidio producto de un accidente de tránsito, donde alguien no tenía ni intención ni voluntad de matar y mató. Por eso, los accidentes de tránsito son todos excarcelables, dado que la pena es de 3 años y dado que no hubo ni intención ni voluntad, sino que hubo negligencia en el manejo y por eso se produjo un homicidio. ¿Y qué es error? Error es equivocarme bien en lo antijurídico, bien en la atipicidad. Supónganse que yo entiendo que puedo aplicar fiscalmente una amortización bajo sistema americano creciente. Cada año que pasa voy amortizando mayor cantidad y esa amortización contable la llevo al balance fiscal. ¿Hay negligencia? No. ¿Hay impericia? No. Tampoco hay intención y tampoco hay voluntad. Estamos discutiendo un concepto técnico, un concepto que para mí es producto de mi error. Uno de los manuales y de los penalistas tal vez más tradicionales, que es Soler, un clásico, dice que 2 amigos salen a cazar osos, ¿sí? Y uno le dice al otro, vos andá por este camino que yo voy por este camino. Bueno, uno de ellos está con una escopeta, ve que se mueven unos árboles, ve un bulto grande que avanza, se cree que es un oso, le tira y mata. ¿Y a quién mata? Y mata a su compañero de cacería. ¿Por qué? Porque se equivocó, tuvo error, ¿sí? Este tema fue muy discutido en un juicio que se llevó a cabo a un boxeador, por razones obvias no voy a dar el apellido. Este boxeador, realmente así dice el expediente, cogoteó a su pareja, la dejó sin aire y la pareja se le murió, según los dichos del abogado defensor. ¿Qué sucedió acá que decía el abogado defensor? A ver, este señor se equivocó en la fuerza que tenían sus manos. No se dio cuenta que sus manos eran un arma y mató. En ese caso hubo una preterintencionalidad. ¿Ok? Pero lo más importante de todo este cuento es, ustedes se van a encontrar en el capítulo 6 con 2 tipos de ilícitos. Aquellos que son culposos, producto de la negligencia o de la impericia, y aquellos que son dolosos, productos de la intención y de la voluntad de evadir. El artículo 5 del Código Penal dice que las penas que este código impondrá serán prisión, arresto, multa
e inhabilitación. Acá vamos a ver la mayoría de los ilícitos punidos con pena de multa, pero va a haber un famoso artículo 40 del que ya hablamos cuando dimos inspecciones, que va a estar punido con la clausura. ¿Qué es la clausura? Bueno, el debate de la clausura fue muy intenso, porque el fisco siempre dijo que la clausura era administrativa, pero en realidad quien pone coto a esa discusión es la Corte, quien en el año 1998 sentencia en autos lapidus con un renglón, porque realmente es muy cómica esa sentencia, muy instructiva, cómica porque digo, a ver, en un renglón la Corte termina con un debate doctrinario de años, donde dice que la sanción de clausura es de índole estrictamente penal. Quiere decir, señores, que nosotros estamos en uno de los subsistemas que legisla el sistema penal tributario sancionatorio, Ley 11.683. Tenemos que defender a nuestro cliente. ¿Podemos defenderlo? Sí, no se olviden que nosotros tenemos siempre el Tribunal Fiscal de la Nación, donde el contador puede defender por el capítulo 6. A tener en cuenta por parte nuestra, nosotros somos los que vamos a defender. Primer tema, el acto administrativo se presume legítimo. Artículo 12, Ley de Procedimientos Administrativos. Pero no se presume cierto, porque si se presumiera cierto, el estado jurídico de inocencia se desplomaría. Entonces, una cosa es que sea legítimo y otra cosa muy distinta es que sea cierto. Al cuadro sancionatorio que vamos a ver ahora nosotros, la Ley 11.683, cuadro abanico sancionatorio, como se lo suele mencionar, le son aplicables todos los principios de la Constitución Nacional, todos. Legalidad, igualdad, capacidad contributiva, estado jurídico de inocencia, todos. ¿Ok? Pero también le son aplicables todos los principios del derecho penal, porque dijimos, esto es derecho penal tributario. Personalidad de la pena, non bis in idem, irretroactividad de la ley penal, principio de insignificancia o de bagatela. Pero también le son aplicables los principios de los pactos internacionales que están previstos en el artículo 75 de la Constitución Nacional, San José de Costa Rica. El pacto tal vez más conveniente para esta materia, que dice que nadie puede ser condenado, en su artículo 9, por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delitos. Es decir, yo tengo que haber cometido un acto por el cual me quieran punir, que en el momento que lo cometí era delito. Típico ejemplo, compra-venta de dólares. Nosotros tuvimos un largo periodo, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, que había corralito, ¿sí? No se podía comprar o vender si no se obtenía autorización de la AFIP. Tuvimos otro periodo bajo el gobierno de Macri donde no hubo corralito. La compra-venta de dólares era posible. Ahora estamos nuevamente en un corralito. Yo puedo comprar $200, que es lo que me van a vender, siempre y cuando no sea importadora, exportadora. Estamos hablando de contribuyentes normales. Entonces, no puede venir AFIP hoy y achacarle a nuestro cliente que operó en el mercado cambiario sin tener autorización de AFIP si ese hecho fue realizado bajo el gobierno de Macri. ¿Comprenden? Entonces, lo que dice el 9 es, ojo, nadie puede ser condenado por una acción u una omisión que en el momento en que fue cometida
no estuviera considerada como un tipo delictivo, un tipo penal. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Pero atención, si con posterioridad aparece una ley más benigna, siempre se va a aplicar la más benigna. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Y bueno, señores, ustedes están viendo ahora una moratoria que vence el 30 de junio. ¿Y qué pasa con esa moratoria? El legislador dijo, bueno, lo que cometiste, si la sanción no está firme, te la condono, siempre y cuando entres en moratoria. ¿Es una ley más benigna? Sí. ¿Es posterior? Sí. ¿Se aplica? Sí, claro que se aplica. Bueno, hay algo que tenemos que desterrar de nuestro vocabulario, pese a que nos cuesta mucho trabajo, incluso yo soy la que muchas veces lo digo. Si estamos frente a sanciones de carácter penal, las multas que intente aplicarme el fisco, y fíjense que hay 3 siempres, ¿sí? Para que lo recordemos siempre, deben comenzar con un sumario, porque son sanciones penales. ¿Todas son penales? Sí. La multa por omisión de presentación de declaración jurada, que es de 200 pesos, ¿es penal? Sí. Es de naturaleza penal. ¿Cómo la considera el fisco? Automática. El fisco entiende que es automática. Entonces, hoy vence la presentación de la declaración jurada del impuesto al chupetín. A las 12:01, todo aquel que no presentó la declaración jurada, el fisco entiende que tiene una multa automática, pero no la tiene. Lo que tiene es una notificación de que será pasible de una multa automática, pero necesita el sumario, porque puede defenderse de la multa automática, porque recuerden que el error forma parte de esta materia. Yo estoy escuchándolos a todos ustedes que en este momento me están diciendo, pero dígame una cosa, ¿quién va a defender una multa de 200 pesos? No, nadie. Nadie va a defender una multa de 200 pesos, porque 200 pesos no alcanzan para pagar honorarios. Pero el hecho que no la defendamos porque el valor es mínimo, no quiere decir que no tenga los mismos derechos y garantías que una multa de 200.000 pesos. Necesita un sumario previsto en la ley 11.683. ¿Sí? Nada es automático. Acá están las definiciones de lo que es dolo, de lo que es culpa y de lo que es error. El error está reconocido en esta materia, por supuesto que está reconocido. No hay ninguna duda. Ustedes van a ver un artículo, recuerden, el artículo 45, que es el primer artículo material que contiene esta ley, cómo el legislador previó la existencia de error. El error del derecho penal puro, del criminal, del nuclear, es igual que el error de la materia tributaria, y yo les diría que debería serlo. Debería serlo. ¿Qué sucede con el error de la materia tributaria? Sucede que el fisco, a través de una vieja instrucción, la instrucción 6 del 2007, intenta valorizar el error, ¿sí? Y dice, habrá error cuando el monto en discusión no supere el 10% del monto discutido. A ver, señores, nadie me puede decir que yo lo maté un poco o lo maté mucho. O lo maté o no lo maté. Pero eso de que el fisco me diga, hay error si es el 10, el 5, el 20, el 30%, hay que saberlo defender, ¿sí? Para eso
es necesario ver el artículo 50 ter de la ley 11.683, que contempla los pormenores de cuando un contribuyente tiene error. Cuando ustedes defienden a un contribuyente, van a tener que tener en claro dos cosas. Si el fisco pretende, ¿se gana siempre? No, claro que no se gana siempre. Esto, yo les diría que nadie pretenda ganar un 100% porque recuerden, hay un acto administrativo que tiene presunción de legitimidad, el cual ustedes deberán redarguir de falsedad con prueba. Porque el derecho se alega. Yo alego el derecho de que tengo el estado jurídico de inocencia, pero los hechos se prueban. Acá hay que ofrecer prueba contundente y concluyente. ¿Qué pueden usar en la defensa? Perdón, termino con el criterio ganar. Ganar es que mi cliente resulte inocente, no solo. Porque si mi cliente está siendo acusado de un ilícito doloso, por ejemplo, de una defraudación fiscal, cuya multa mínima es del 200%, y yo logro que mi cliente sea acusado de una multa por omisión, cuyo mínimo es del 100%, yo gané. Lo saqué de defraudador a omisor y bajé la multa de un 200 a un 100%. Entonces, hay que valorizar el criterio de ganar. ¿Qué voy a usar aparte de la prueba? Bueno, fíjense que la ley habla de cuáles son las atenuantes de la pena. Cuando yo puedo decir que mi cliente no se portó tan mal como el fisco dice que se portó. Cuando haya tenido una actitud positiva frente a la fiscalización, cuando haya tenido una adecuada organización, actualización, técnica de registraciones y archivos, es decir, contabilidad fiscal, todo perfectamente ordenado, catalogado, expuesto, cuando siempre se hayan cumplido con los deberes formales, es decir, tener, por ejemplo, la facturación online, si soy agente de información, haber presentado las informativas en tiempo y forma, y dice el fisco que va a considerar que yo tengo un atenuante cuando, inciso D, se haga algo que yo nunca hago, que es que el cliente renuncie expresamente al término corrido de la prescripción. La verdad que yo no lo hago nunca, honestamente. El derecho a la prescripción es un derecho que tiene el cliente por el mero transcurso del tiempo. Yo, sinceramente, nunca he renunciado a la prescripción que un cliente se ha ganado. A contrario sensu, el fisco me va a agravar la multa, es decir, no me va a imponer el mínimo, sino que va a ir haciendo una escala de mi multa. Por ejemplo, defraudación es del 200 al 600, nunca me va a imponer un 200, siempre me va a imponer un 300, un 400, cuando haya actitud negativa, cuando haya insuficiencia o inadecuada organización, actualización y accesibilidad a los archivos, cuando haya incumplimiento o cumplimiento irregular de deberes formales, cuando yo haga hechos graves y tenga peligrosidad fiscal evidenciada, por ende, ahí voy a tener un ciper malo, porque mi condición va a estar agravada por mi conducta
Entonces el fisco va a decir, no, esto no es un A ni un B, este es un C o un D. Cuando haya ocultamiento de mercadería, falsedad en los inventarios, y cuando haya inconductas referente al goce de beneficios fiscales. Es decir, cuando yo trate de utilizar beneficios fiscales que en sí no me corresponden. Bueno, a ver, este artículo lo van a ver en las Filminas 2 veces. ¿Sí? ¿Y por qué 2 veces? Porque es un artículo de difícil interpretación, porque es un artículo cuya utilización tiene que ser explicada al cliente, porque es un artículo que es el cliente quien decide qué momento es el que va a utilizar este artículo 49 o si no lo va a utilizar. Mi opinión es que ustedes tengan notificación por escrito por parte del cliente de si el cliente quiere hacer algo de esto. Fíjense que, tal como veíamos en inspecciones, va a haber una notificación de una orden de intervención, ¿ok? Supónganse que ustedes reciben una orden de intervención por el IVA 1 de enero, 31 de diciembre de 2019. Y saben, como asesores, que hay cosas que no son puntillosas o que el cliente de ustedes puede llegarles a ocultar algo. Si en ese momento mismo se presentan y rectifican, no van a tener aplicación de multa. ¿Sí? Avanzamos un casillero y decimos, en el periodo comprendido entre la notificación de la orden de intervención y la notificación de la vista previa, que es un estadio donde el fisco ya tiene una idea acabada, ya me hizo todas las tareas de inspección y tiene una idea acabada de cuánto más o menos estoy debiendo, si ahí rectifico, la multa que me corresponda me van a aplicar 1/4 del mínimo. Si dejo que pase ese periodo, pero todavía no me corrieron vista, ya estoy en el departamento de determinación de oficio. La multa va a ser la mitad del mínimo. Si acepto lo que el fisco me dice después que me corrieron la vista de la DO, pero antes del primer plazo que tiene esa vista para ser contestada de 15 días, ya la multa va a ser de 3/4 del mínimo legal. Y si yo ya recibí la DO y ahí decido rectificar y pagar o entrar en un plan o lo que fuera, ahí me aplican el mínimo legal. Dado que esto es tan delicado porque tiene que ver con un momento de aceptación, yo considero que siempre es conveniente tener por escrito la voluntad del cliente. Bueno, ¿qué es la reiterancia? La reiterancia en la conducta es cuando yo cometo la misma infracción 2 veces seguida, ¿sí? Ya sea de clausura, ya sea de omisión, ya sea de lo que sea. Yo ya lo hice antes esto, pero lo hago en un periodo sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme. Entonces no pueden decirme nada más que yo soy una reiterante. ¿Qué es una reincidencia? Es cuando cometo la misma infracción, pero ya la resolución o la sentencia están firmes. Ya fui juzgada y fui condenada. ¿Tiene importancia? Y pucha, si tiene importancia. Tiene importancia para la gradación de la multa. A ver, volvamos al derecho penal puro. Es lo mismo acusar a una persona de ser un homicida y que la sentencia no esté firme a que esté firme y ya esté condenado. No, señores.
hay una certeza de que estamos frente a un homicida. Bueno, ¿qué contiene el capítulo sexto? Bueno, el capítulo sexto, este capítulo que yo digo que es el otro componente del sistema penal tributario, tiene primero una sanción civil. Nada que se le deba al fisco es gratis. Acá tengan por seguro que si ustedes le deben dinero al fisco 48 horas, tienen 48 horas de intereses devengados. ¿Qué es el interés? El interés es una sanción civil, no tengo duda. Van a encontrar también en la ley 7 ilícitos formales. ¿Qué quiere decir que son formales? Que lo que está en discusión de ninguna manera es materia imponible, sino que son deberes de colaboración incumplidos. Estos formales tienen como pena la clausura, la multa y el arresto. El quebrantamiento de clausura está punido con arresto. Tienen 5 ilícitos materiales en los cuales se aplica multa. Tienen 2 medidas preventivas que para el cliente las vive como una punibilidad, pero en realidad son medidas preventivas que son interdicción y decomiso, y tienen un artículo destinado a presumir el dolo. Algo que no se les puede explicar a los abogados es que en esta materia el dolo puede ser presumido. Si me paso al derecho penal, es como decir que el juez puede presumir que yo maté a una persona. Un disparate absoluto, porque el dolo nunca se presume. ¿Cuáles son esas presunciones de dolo? Fíjense ustedes que una contradicción entre los libros con las declaraciones juradas hace presumir el dolo. ¿Qué dice la ley? Grave contradicción de libros con declaraciones juradas. ¿Quién califica la gravedad? La gravedad la califica la AFIP. O sea que la AFIP siempre va a decir, esto es grave. Cuando se consignen datos inexactos, sí, que tengan grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, cuando haya disconformidad con las normas legales o reglamentarias, para que sirva de elemento para presumir el dolo, ponen manifiesta. Esta que viene ahora yo creo que es muy correcta. No llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación en forma injustificada, me parece que es correcta. Quien no contabiliza y muestra sus libros, ya sea IVA ventas, IVA compras, por algo es, algo está escondiendo. La que viene ahora es sumamente discutida porque según el país donde estemos, cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias. A ver, generalmente una forma jurídica inadecuada puede llegar a ser una economía de opción, porque yo no estoy obligada a elegir la forma más gravosa de tributar. Sin embargo, en España, cuando se declara o hace valer una forma jurídica inadecuada, se dice que se está en fraude de ley. Y la última, que fue especialmente pensada para la gente del campo, para los agropecuarios, es cuando no se utilizan instrumentos de medición, control, rastreo y localización de mercaderías. Acá realmente de lo que estamos hablando es de las balanzas que hay en los campos sojeros, ¿sí?, para pesar la soja, o de los hilos, que ustedes saben que por los hilos se lleva un libro especial donde se anota cuánto cereal se tenía en el silo, cuánto se incorporó, cuánto se vendió. Es decir, se trata más que nada de medidas que hacen al campo. Bueno, decíamos que ustedes se van a encontrar con un grupo de ilícitos formales. Aquí tienen cuáles son formales. El 38, el 38 bis. El 39, el 39 bis y el 39 ter
y el 39 quater, ¿sí? Y la sanción de multa. ¿Cuál es la conducta de todos estos que son formales? La conducta que se me atribuye es culposa. Yo incurrí en esta sanción con negligencia o con impericia, ¿sí? ¿Cuál es el bien jurídico que intenta tutelar la norma? ¿Y por qué es necesario esto? Para que exista una sanción penal, debe haber un bien jurídico que el legislador intenta proteger. El delito de homicidio tutela o protege la vida, ¿ok? Acá, estos ilícitos formales, lo que intentan tutelar es a la administración tributaria, porque la verdad que yo no le hago mal a nadie, sino presento una informativa. Lo único que perjudico que es que la administración tributaria no se entera de algo que se querían enterar. ¿Quién es el autor? Siempre el contribuyente, el obligado a presentar o a cumplir. ¿Qué pasa con la sanción de clausura? La sanción de clausura del artículo 40 es compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene muchas formas de ser perfeccionada. Yo perfecciono lo que está previsto en el artículo 40 de muchas formas, ¿sí? Tiene dos bienes jurídicos tutelados. No solamente la administración tributaria, que me obliga a emitir ticket de determinada manera, sino el mercado. La Corte ha entendido que, hay un contribuyente que vende zapatos frente a otro contribuyente que vende zapatos. Este lleva y cumple con todas las normas de la AFIP, tiene controlador fiscal de última generación, presenta informativas, todo. Este, que cumple, tiene un costo administrativo que debe soportar. Este vende todo en negro. No tiene ningún costo administrativo ni tampoco paga los impuestos que debería pagar. Entonces, lo que dice la AFIP es lo siguiente: el cumplidor se ve perjudicado por el mercado que no cumple con todas las normas, ¿sí? Por eso dice, el bien jurídico que la sanción de clausura trata de proteger es la administración tributaria y el mercado. El artículo 40 bis, van a ver ustedes, es una interdicción de comicio y secuestro, que dijimos son medidas preventivas, no son penas. Y el artículo 44 va a tener una pena de arresto cuando yo quebrante una clausura. ¿Quiénes son los materiales? Acá los materiales, señores, son aquellos ilícitos donde yo, por negligencia, impericia, intención o voluntad, dejé de ingresar al fisco lo que tenía que ingresar. Acá estamos hablando de plata, ¿sí? 45, 46, 46 bis, ter o 48. Por ende, el bien jurídico tutelado me cambia. Ya no es la administración. Acá estoy jorobando a las rentas fiscales. En su faz, ingreso público. ¿Sí? Este es el cuadro sancionatorio de la ley 11.683. Bueno, ahora lo que vamos a ver es artículo por artículo. Comenzamos con el artículo 38. Acá lo que se dice es, esta multa, dice la AFIP, es una multa automática. Por eso, ni bien yo no presento una declaración jurada, me aparecen cuentas tributarias 200 o 400 pesos. ¿Cómo? Automáticamente. ¿Me hicieron sumario? No, claro que no me lo hicieron. Pero como el fisco considera que es automática, me la imputa en cuentas tributarias. Con los problemas que conlleva una multa automática. Muchas veces hay serios problemas
para un exportador que puede llegar a perder el registro de exportadores porque le aparecen este tipo de multas, ¿sí? ¿Se discuten? No, en este momento no, porque son muy baratas. ¿Qué es el 38 bis? Bueno, ya el 38 bis perfecciona la omisión del artículo 38. Y fíjense, me dice, mire, si usted no presenta una declaración jurada informativa que se trate de un régimen de información propio o de terceros, la multa va a ser ya no de 200 pesos, de 5.000 para la física y de 10.000 para la jurídica. Ahora, si usted no presenta una informativa, que evidentemente es de precios de transferencias, porque me habla de ganancias, operaciones internacionales entre independientes, la multa es de 1.500 y de 9.000 para físicas y jurídicas. Ahora bien, si usted no presenta una declaración jurada con detalle de transacciones, excepto que se trate, como vimos, entre partes independientes, será la multa de 10.000 a 20.000. A ver, esto es lo que me parece a mí terriblemente excesivo, ¿no? Porque la conducta es la misma. Es omitir la presentación de una declaración jurada. No es pesos los que están en discusión. Acá es omitir dar datos. Entonces, según la gravedad del dato, porque fíjense que para ellos lo valorizan, porque yo, como persona física, puedo ser un gran contribuyente nacional y omitir haber presentado una declaración jurada por varios millones, ¿sí? En ese caso tendría una multa de 200 pesos. Pero si por casualidad tengo precios de transferencia, no, ya entonces vamos a 1.500 o a 9.000 o a 10.000 o a 20.000, ¿sí? Lo cual me parece seriamente un exceso. Yo recuerdo que cuando vimos fiscalización, yo le dije, a ver, todos los incumplimientos que ustedes tengan tienen un artículo aplicable que es el artículo 39, ¿sí? El artículo 39 tiene un tipo penal tan amplio que cualquier cosa que ustedes no hagan, no presenten o incumplen es un 39. Fíjese que me habla que cualquier violación a las disposiciones de esta ley, la 11.683, de todas las leyes tributarias, es decir, de cualquier ley de impuesto, de sus decretos reglamentarios y de toda otra norma de cumplimiento obligatorio, si sale una resolución general que me obliga a hacer algo, presentar algo o tener algo, la violación de lo que me indique todo ese panorama, todo ese universo normativo, me pueden aplicar una multa de 150 a 2.500 pesos. ¿Qué pasa con algunas conductas? Si yo incumplo alguna conducta de domicilio fiscal, si yo tengo resistencia a la fiscalización, si yo omito proporcionar datos de precios de transferencia, o si yo no conservo documentación de precios de transferencias, la multa puede ir de 150 a 45.000 pesos. Claro, a 45.000 pesos. La verdad que quiero decirles que el artículo 39 ha sido definido por muchos doctrinarios como absolutamente inconstitucional. Nunca fue declarado inconstitucional por la Corte, porque nunca se ha llegado por un artículo 39 a la Corte. Pero sinceramente, viendo todo lo que viola y ese tipo penal tan abierto, daría la impresión que llegado a la Corte tendría que hablar al respecto. ¿Qué es el 39 bis? Bueno, a ver, hay una cosa que yo quiero que tengamos claro.
Yo lo que creo que el error que veo por parte del legislador y por parte de cada uno de los que ejerce el Ejecutivo a lo largo de los años, y no estoy haciendo un comentario político, porque la verdad que no es político el tema, sino lo que yo veo es que intentan darle tantos giros a los artículos de la Ley 11.683 sancionatorios que terminan describiendo situaciones tan puntuales, que después se hace de difícil aplicación. Porque acá sigo estando, fíjense, en un incumplimiento. ¿No sería mejor tomar el artículo 39 original y dotarlo de distintos incisos? Fíjense que acá el 39 bis me dice, cuando incumplas a un requerimiento de presentar declaración jurada, es decir, me están requiriendo que presente una declaración jurada. Y me dice, esa puede ser una declaración jurada informativa, original o rectificativa, ¿sí?, de las previstas en el 38 bis, es decir, que incumplo un requerimiento de presentar, tu multa es de 500 a 45.000 pesos. Pero si lo que incumplís es el tercer requerimiento, tu multa va a ser de 90.000 a 450.000 pesos. ¿Cuándo? Cuando vos seas un contribuyente que tengas ingresos brutos anuales iguales o superiores a 10 millones de pesos. Todo esto quedó tan desfasado. Sinceramente, creo que todo lo que nos pasa es producto de nuestros propios incumplimientos. La UVT, ¿qué es la UVT? La VT es la Unidad de Valor Tributario. La Unidad de Valor Tributaria fue dispuesta por ley cuando se modifica la 11.683, la última modificación en el gobierno de Macri, y se dice, esta Unidad de Valor Tributario va a ingresar con la ley de presupuestos, es decir, antes del 15 de septiembre, donde todos los años se va a fijar cuánto vale esa VT para corregir todos estos valores. Corregir incluso los valores del régimen penal tributario, porque el régimen penal tributario, 1,5 millones de pesos en el 2017, ni que hablar en este momento. Y acá hablar de 10 millones de pesos, cuando una pyme tramo 2 está cerca de los 2.000 y pico de millones de pesos facturados en el año, un tramo 2, hablar de 10 millones de pesos, y yo le diría a todo el mundo, porque ¿quién no tiene ingresos brutos de 10 millones de pesos? Entonces, a ver, es como que en la Argentina todo pierde estabilidad con una velocidad tremenda. Sigo estando frente a un incumplimiento de presentar una declaración jurada informativa. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, como no me alcanzaba con el 39, como tampoco me alcanzaba con el BIS, tuve que inventar el TER. El TER, la verdad que fíjense lo que es la vida. Aquellos que hacemos precios de transferencia, cuando nos contrataban para hacer un estudio de precios de transferencia, entregábamos por el mismo precio que el estudio de precios de transferencia un informe que se llama Country by Country, país por país, ¿sí? Y la verdad que lo entregábamos gratis, conjuntamente con el estudio de precio de transferencia. La mente del legislador o quien redacta estos proyectos, que yo pienso que siempre tiene mucho que ver
con los integrantes del organismo recaudador que ayudan en la redacción de estos proyectos, pidieron este artículo. Este artículo tiene una multa que va de 80 a 200.000 pesos y empieza y dice, bueno, si vos omitís informar en los plazos establecidos por AFIP la pertenencia a uno o más grupos de entidades multinacionales, la pertenencia, es decir, mi nombre, Teresa Gómez, pertenece al grupo de entidades multinacionales Los Gladiolos and Company. Esa omisión tiene una multa de 15.000 a 70.000 pesos. Si omitís presentar el informe Country by Country, que antes de este artículo era gratis, ahora ya no es gratis, la multa es de 600 a 900.000 pesos. Si por casualidad hay contumacia, ¿quién es contumaz? Aquel que hace la misma conducta pese a que el Estado le dice que no la haga. ¿Ok? Entonces, si con contumacia incumplís a los requerimientos de datos complementarios, la multa es de 180.000 a 300.000. Y si el incumplimiento se da a requerimientos dispuestos por la AFIP respecto de la pertenencia o respecto del Country by Country, tenés una multa fija de 200.000 pesos. Ahora, ¿no era más sencillo hacer un inciso en el 39 y refundir en el 39 el bis y el ter? Es tan necesaria esta división que lo único que hace es empantanar a la norma, porque cualquier error en la calificación que haga el organismo recaudador, estas multas no se pueden aplicar. La pertenencia a una entidad multinacional no es una omisión del 39, claro que lo es, pero como querían una multa de 15.000 pesos como mínimo, tuvieron que hacer un nuevo artículo. Si bien esto es penal, y en penal existe el non bis in idem, es decir, que cuando hay identidad de hecho, de sujeto y de fuente persecutoria no se puede aplicar, fíjense lo que pasa acá. Acá pasa que la multa del 39 se acumula con la del 38. Entonces, si yo tengo varias omisiones de presentación, 38, me van a aplicar un 39. ¿Por qué? Por ser reiterante en el 38. Y lo mismo pasa con el 39 bis. Si tengo varias multas del 38 bis, me la van a acumular con una del 39 bis. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque sí. Porque viola el non bis in idem. Bueno, esta es la vedette de la ley. Sinceramente, el artículo 40 es la vedette de la ley. Yo creo que Argentina es el único país que, teniendo siempre falta de trabajo, porque la verdad que nosotros hace muchas decenas de años que no trabajamos al 100% de capacidad. Y pese a eso, pese a tener largos periodos de depresión productiva, se nos ocurre castigar un incumplimiento formal de facturación con una clausura. En países adelantados, la clausura está guardada para todo aquello que tenga que ver con la salud pública. Es decir, quienes venden comida en mal estado son clausurados, porque, a ver, nada más ni nada menos que la salud pública está en juego. Entonces es correcto que inmediatamente clausure a aquel
que está poniendo en juego un bien jurídico tan sagrado como es la salud. Acá no. Acá en la Argentina la clausura es por omisiones de carácter meramente formal. Y fíjense ustedes que va a haber una clausura de 2 a 6 días, como si fuera tan fácil clausurar un negocio. Porque para el clausurado las obligaciones siguen corriendo, es decir, los sueldos, los seguros, la luz, el teléfono, sigue corriendo todo. Lo único que está haciendo el Estado es impedirle trabajar. Ni que hablar lo que opino yo de la garantía constitucional del artículo 14, ¿no? Violentada de cabo a rabo. Sin embargo, la Corte nunca lo dijo, y ya les digo, agregó un nuevo bien jurídico que sería el mercado. Entonces, todas aquellas situaciones que detecte la AFIP que tengan que ver con la facturación, el transporte y la entrega, la falta de inscripción, las registraciones de compras y ventas, la conservación de documentación, la utilización de instrumentos de medición de la producción, como dijimos, hilos o balanzas, ¿sí? En ese caso, cuando se ve una omisión en esos supuestos, procede una clausura de 2 a 6 días. Recuerden que por otro lado tengo que analizar la reiterancia, ¿eh? Si ya me clausuraron en un periodo no superior a 2 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando lo que el fisco me detecta es que yo tengo un establecimiento de al menos 10 empleados con un 50%, 5 o más, sin registrar, aun cuando estuvieran dados de alta como empleadores? En ese caso, aparte de la clausura, me van a imponer una multa de 3.000 a 100.000 pesos. Y quiero decirles que esto es barato al lado de lo que pasa en el régimen penal tributario, donde el hecho de tener personal en negro y de quedarme o no practicarlas, todas las retenciones que tienen que ver con la seguridad social, puede llegarse a presumir tráfico de personas. Miren de lo que estoy hablando, desgarrador, tráfico de personas. Entonces, yo creo que todos los que tengan un estudio, no importa las dimensiones, deben notificarles a los clientes el texto completo del artículo 40. Yo no sé si en Corrientes clausuran o no clausuran. Bueno, hoy, producto de la cuarentena, todo es distinto. Pero en Cava, ante cuarentena, y supongo que post cuarentena empezará lo mismo, la clausura siempre estuvo al orden del día. ¿Qué es el 40 bis? El 40 bis, les dije yo, bueno, no es una sanción. Estamos hablando de una preventiva, de una medida cautelar, ¿sí? Una medida de emergencia. Entonces ustedes le explican a su cliente, quédese tranquilo que usted no está sancionado. A usted estaba transportando mercancía sin la documentación que avale que la mercancía es suya y que va para tal lado y que consta de 50 guardapolvos o 100 barbijos o 30 litros de alcohol en gel o vacas o pollos o remedios o lo que fuera,
donde la documentación que lo soporte al traslado no tenga la verosimilitud que exige la AFIP, lo primero que van a hacer es interdictarla. ¿Y qué es interdictarla? Es decir, bueno, esta mercadería usted no la puede vender, está interdictada. ¿Y quién va a ser el depositario? El camionero. El camionero va a ser designado depositario judicial. ¿Sí? A ver, si se trata de guardapolvos no hay problemas, de alcohol en gel tampoco hay problemas, pero imagínense que es un camión con ganado. Lo que se hace generalmente es que ese camión con ganado vuelve al lugar de donde salió, porque si no, las vacas se mueren de hambre. ¿Y qué es el secuestro? Bueno, ya acá es cuando la defensa no prosperó, y entonces el Estado decide secuestrar el bien del que se trata. Entonces ahí, para atender, garantizar ese secuestro, se debe designar depositario una tercera persona. Evidentemente que las defensas son urgentes, porque imagínense lo que es cuando se trata de bienes que necesitan una cadena de frío, cuando se trata de animales, o bueno, yo creo que siempre se trate de lo que se trate, la mercadería es importante para aquel que le está vendiendo. La verdad que este es un artículo bastante cómico, ¿no? Porque acá habla de quien quebrantare una clausura, o violare los sellos o precintos o instrumentos que hubieran servido para hacerla efectiva. Quiero decir que acá no se trata de rajar una faja de clausura. Acá de lo que se trata es de que el negocio clausurado se pone a trabajar, ¿sí? Sin permiso de la AFIP. Estando clausurado, está trabajando, ¿ok? Y la pena que prevé es un arresto de 10 a 30 días. Arresto no es prisión. Lo que me está diciendo acá es, aquel que quebrantó la clausura, se puso a trabajar, puede ser llevado a una comisaría de 10 a 30 días. En Capital Federal, la verdad es que el arresto no se practica. Generalmente los jueces imponen un embargo, porque primero que no tenemos ni cárceles ni comisarías donde detener a una persona que violentó una clausura de 10 a 30 días. Y segundo, que me parece que la pena sería excesiva, ¿no? Y en nuestro país, como decíamos, en nuestro derecho penal, procede el principio de insignificancia o bagatela. Muy bien. Vuelvo un minuto para atrás. Con este artículo, con el 44, termina la parte del abanico de los ilícitos formales. Acá, hasta acá, nunca discutimos plata. Jamás discutimos plata. Siempre discutimos forma, estilo, presentación, cumplimiento, pero nunca plata. ¿Ok? Ahora sí, empezamos a discutir plata. Vamos al artículo 45. Este es el primer artículo material. Acá hay dinero en juego. Acá el bien jurídico tutelado es la renta. Acá la conducta es culposa. Me caigo en un 45 producto de mi negligencia o de mi impericia. Y acá, señores, próximo a vencer las declaraciones juradas de personas físicas, yo tendría que decirles, cuidado. Porque el fisco sabe quién hizo la declaración jurada, por más que sea de una persona física, y lo sabe muy fácilmente con el IP de la computadora. Hay causas penales, hay una que es grandísima, que está atendiendo el fiscal Turano, está haciendo la instrucción, el juez es Javier López Vizcayar,
donde hay más de 600 empresas con facturas apócrifas. ¿Y saben lo que hizo la AFIP? Juntó los IP de las computadoras que habían presentado en las declaraciones juradas que contenían las facturas apócrifas, en las cuales o bien se apropiaban del crédito o bien la imputaban como gasto. Entonces, detectar quién presentó una declaración jurada es lo más fácil que hay. Por el IP de la computadora es lo más fácil que hay. Ni que decirles que yo llevo años discutiendo la responsabilidad del profesional en ciencias económicas, y ni que decirles que bueno, que no me interesa tanto la pena de prisión, porque como dije antes, no hay cárceles, no hay comisarías, pero sí me interesa la responsabilidad solidaria del artículo 8, inciso F, de la ley 11.683, que dice que responden con sus bienes propios los terceros que por su culpa o dolo faciliten la evasión del tributo. ¿Y qué mejor tercero que el contador que hizo la declaración jurada? Entonces, aparte de esa situación de responsabilidad solidaria, empecemos a ver qué pasa con los materiales. ¿Qué es el 45? Es una multa del 100%. Si tiene reincidencia, se agrava la multa al 200 y al 300. ¿Y qué es? Es el que omitiere el pago de impuestos a través de la falta de presentación de declaración jurada, por ser inexacta la presentada, porque omite actuar como agente de retención o percepción, porque omite el pago de ingresos a cuenta o de anticipos, la omisión del pago de anticipos, ¿sí? Y esta multa del 100% se agrava otra vez cuando tiene transacciones celebradas entre personas jurídicas ubicadas en la Argentina con humanas o jurídicas del exterior. Esta es una característica de la reforma que tuvo la ley 11.683 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, que es donde se incorporaron en los ilícitos todas las transacciones que tienen que ver con situaciones del exterior. De ahí aparecieron los vices y los TERs, ¿sí? Todo lo que tenga que ver Argentina versus exterior. Entonces, este es un artículo donde una omisión de impuestos por negligencia o por impericia deriva en una multa culposa. Y les digo cuidado a ustedes, porque muchas veces, producto de la mala información que recibimos de nuestro cliente, liquidamos mal con diferencia de impuestos. Y no es nada raro que cuando el cliente recibe el sumario del 45, venga y nos diga por culpa suya. ¿Qué es el 46? Bueno, el 46 es una declaración jurada con impuesto con diferencia, como la del 45, pero acá lo que dice la ley es, a ver, vos lo hiciste a propósito, lo hiciste con intención, lo hiciste con voluntad, lo hiciste con ardid, lo hiciste con engaño, ¿sí? Vos acá lo que decidiste es evadir, vos lo que tenés es dolo directo. Entonces, como tenés dolo directo, vas a tener una multa del 200 al 600%. ¿Y qué es el 46 bis? Es cuando yo, también con dolo, me aprovecho, percibo indebidamente reintegros, recuperos,
devoluciones, subsidios u cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria. Por eso dice, cuando ese monto que no te correspondía, que lo obtuviste dolosamente, te lo aprovechás, lo percibís o lo utilizás. ¿Sí? Acá la renta fiscal fue dañada. ¿Qué es el 46 ter? Bueno, el 46 ter es bastante, no sé, yo sinceramente considero que es bastante difícil que se perfeccione, que casi seguro que necesitaría la existencia de un hacker, porque si no, simular un comprobante falso cuando todo es online, cuando todo es a través de un web, es bastante difícil. Y con ese web falso, con esa forma de pagar falsa, simulo que pagué una obligación, ¿sí? Entonces me dice, cuando simulaste la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social, la multa es del 200 al 600%. Es decir, yo tengo que tener un BEP falso, un movimiento falso, con el cual simulo que pagué, no sé, el monto de seguridad social del mes de mayo. Me parece bastante difícil de perfeccionarse, pero bueno, cosa vedere Sancho que non creyere. ¿Y qué es el 48? Bueno, yo tendría que decirles que jurídicamente hablando es un artículo inconstitucional, porque es un artículo doloso, donde el dolo no se presume, y donde me dice que será reprimido con multa del 200 al 100% del tributo retenido o percibido del agente de retención o el de percepción que lo mantenga en su poder después de vencidos los plazos en que debieron ingresarse. Pero voy a leerles exactamente cómo termina ese artículo, que dice, no se admitirá excusación, es decir, que no me permiten como defensa la falta de existencia de la retención o de la percepción cuando ésta se encuentre documentada, registrada, contabilizada, comprobada o formalizada de cualquier modo. ¿Y qué me está queriendo decir? Como hay muchas empresas que no tienen trabajo, pagan solamente el sueldo y no pagan aportes y contribuciones de la seguridad social al fisco. Entonces me dice, a ver, si vos esto lo tenés formalizado de alguna manera, no me vengas a decir a mí, porque no te lo voy a permitir como defensa, que no lo ingresaste. Por eso ustedes ven que al final del artículo yo les puse presunción iuret et de iure, que es iuret et de iure, es una presunción de puro derecho, ¿sí? Que hace el Estado y que me dice, no me vengas a decir que no retuviste, porque no te lo voy a admitir. Y acá vuelvo al 49 y vuelvo a decirles lo mismo. Artículo que deben decidir con su cliente. Artículo que es conveniente tener una nota del cliente. Artículo que tienen que analizar muy fríamente. ¿Tienen con qué defenderse? Si tienen con qué defenderse, defiéndanse porque la vía la tienen. Pero si no tienen con qué defenderse, piensen cuándo van a aceptar, en qué momento, porque acá estamos hablando de momentos, y piensen que un cuarto del mínimo, en el caso de la dolosa del 46 o del 48, un cuarto del mínimo que es un 50% en lugar de un 200. Piensen que la mitad del mínimo
es 100% en lugar del 200. Entonces, este es un artículo que no importa lo que yo diga, tampoco es de generalidad. Ustedes deberán analizarlo en cada caso puntual con el cliente. Y el cliente deberá firmar la condición que acepta. ¿Cómo se defienden las multas materiales? Las multas materiales se defienden con el artículo 76. ¿Sí? La multa material, voy a avanzar y después vuelvo. Aquí tienen el diagrama de la multa material, ¿sí? Lo que ven ustedes en el primer cuadro es una resolución determinativa de AFIP que me está liquidando el impuesto y que me está aplicando una multa. Y que aparte en todo ese manojo también tengo intereses resarcitorios. Yo tengo dos opciones, la vía de arriba y la vía de abajo. Son vías excluyentes, o voy por un lado o voy por el otro. Si tomo la vía de arriba, estoy litigando dentro de la propia AFIP. ¿Ok? No hay tasa por actuación. A este recurso, en la jerga, nosotros lo llamamos ilusorio. ¿Y por qué ilusorio? Y porque realmente es ilusorio. Que el superior me diga del inferior que se equivocó. Porque acá voy a tener un juez administrativo que hizo la resolución y voy a tener otro juez administrativo que resuelva el recurso de reconsideración. ¿Es gratis? A los efectos de tasa de actuación de justicia, sí. Pero como estoy segura que voy a perder, cuando pierdo, si quiero seguir discutiendo, tengo que pagar el tributo. El tributo, los intereses, la multa y todo lo que diga el fisco, porque opera el solvete repete. Para ir a la justicia, para ir al contencioso administrativo, tengo que ir por una demanda de repetición. Entonces, será gratis. Pero recuerden que ni bien me confirma el fisco en la reconsideración, si quiero seguir discutiendo tengo que pagar. ¿Ok? Quien gane o pierda la demanda de repetición, quien gane o pierda, el perdidoso va a ir en un recurso de revisión y apelación limitada. ¿A dónde? A la Cámara. ¿Y qué quiere decir revisión y apelación limitada? Que va a revisar el derecho, no los hechos. ¿Por qué los hechos? Ya quedaron claros en la demanda de repetición. Si voy por la vía de abajo, voy al Honorable Tribunal Fiscal de la Nación. Tribunal que tiene un 2.5 de tasa de actuación sobre el monto total discutido. ¿Sí? Cuando resuelve el Tribunal Fiscal de la Nación, supóngase que el contribuyente pierde, no opera el solvete repete. Lo único que sucede es que el acto administrativo quedó firme, ¿sí? Y el fisco tendría la capacidad de hacerme una ejecución fiscal. Lo hace, no, realmente no es habitualidad en el fisco cuando ve que uno va a la Cámara, porque ahí ya la instancia de la justicia en la vía de arriba fue completada por el Tribunal Fiscal. El perdidoso va a la Cámara, ¿en qué recurso? En el mismo que se iba antes, revisión y apelación limitada. Se paga para ir, no es condición. Sí, el fisco puede ejecutar.
al fin y al cabo, va a terminar resolviendo la Corte. Y estamos hablando, señores, de no menos de 10 o 12 años, ¿no? Para hacer toda esta vía. Vuelvo para atrás. Entonces, el artículo 76 me dice, inciso A, reconsideración, la vía de arriba. B, apelación al Tribunal Fiscal de la Nación. Lo que ustedes elijan. Este 76 me dice algo. Ojo, si vas al Tribunal Fiscal de la Nación, no podés interponer un artículo 76 por anticipos, pagos a cuenta y sus intereses. No podés discutir las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando no discutas el impuesto, ¿sí? Tenés que ir con un paquete completo. Tampoco podés discutir la caducidad de planes de facilidades, ¿sí? No es recurrible ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Tampoco podés discutir en el Tribunal Fiscal la exclusión del monotributo. Tampoco podés discutir en el Tribunal Fiscal los actos mediante los cuales se intima la devolución de reintegros en concepto de IVA por operaciones de exportación. Los exportadores tienen reintegro de IVA, eso no se discute en el TFN, ni tampoco podés discutir las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto por el artículo 14. El artículo 14 es aquel artículo que me dice, ojo, cuando pagaste y pagaste mal, el fisco, sin determinarte de oficio, puede intimarte al pago. Bueno, señores, hemos visto uno de los subsistemas del régimen penal tributario. El otro subsistema que integra el sistema penal tributario sería el régimen penal tributario de la ley 27430. Tal vez en el futuro, en algún momento, completemos el ciclo y cuando veamos la 27430 compartamos juntos las responsabilidades del profesional en ciencias económicas. Quiero que tengan claro una cosa. En la página de la Federación de Consejos de la FAPSE hay un banner que dice Guía de la responsabilidad, roles y responsabilidades del contador. Es la resolución de la mesa directiva 575 de este año. Por favor, no dejen de leerla. No dejen de leerla porque es muy importante que estén ayornados en qué cosas no debemos hacer o en qué cosas podemos hacer para que no nos atrapen en un proceso penal tributario del que no tenemos nada que ver. Bueno, si fuimos culpables, es problema nuestro. Fue un gusto compartir con ustedes. Para mí Corrientes es muy especial y me confieso una devota del Gauchito Gil. Siempre me gustaría ir a la fiesta de Mercedes. En ambas filminas tienen mi mail. Si quieren hacer catarsis, escríbanme. Si quieren hacerme una consulta sencilla y puedo contestársela, se las contestaré. Y si no lo sé, también les voy a decir que no lo sé. Fue un gusto estar con ustedes, Corrientes. Nos estamos viendo. Gracias por estar.